Licenciado Gonzalo Augusto, ya es un hecho que las retenciones van a ser aplicadas a partir del próximo 10 de diciembre por el nuevo gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que leen ustedes en la Bolsa de Cereales de Córdoba a partir de los estudios que han hecho sobre la posible rentabilidad que estos cultivos tendrán luego de esta retención? Bueno, así es, Julio, estamos viendo que va a ser prácticamente un hecho, ya todo el mundo está hablando de un aumento de los derechos de exportación, básicamente porque el gobierno tiene una necesidad de financiamiento y va a recurrir a este instrumento para poder recaudar fondos. El gran problema o el gran tema es saber cuál va a ser el nivel de las retenciones que pueda llegar a aplicar el gobierno. Entonces lo que nosotros hicimos de la Bolsa de Cereales fueron distintos escenarios para evaluar cuál puede llegar a ser la rentabilidad en base a lo que aplique el gobierno. En su momento nosotros lo que hicimos también fue, como teníamos la experiencia previa del gobierno anterior al de Macri, donde había 35% de retenciones a la soja, 20% al maíz y 23% al trigo. Por los rumores que se está escuchando, esto parece que puede llegar a ser diferente, pero de cualquier manera lo que estamos viendo es que en cualquiera de los casos un aumento en los derechos de exportación generaría grandes problemas de rentabilidad para los productores. Bueno, rentabilidad que ustedes están midiendo, ¿de qué manera en caso de que, por ejemplo, se pueda llegar a producir el 35% de retenciones a la soja? Bueno, para que ustedes se den una idea de lo que es el maíz particularmente, si tenemos unas retenciones del 20%, o entre el 15 y el 20%, la rentabilidad del maíz en toda la provincia del maíz tardío es negativa y del maíz temprano es prácticamente negativa en toda la provincia, salvo en los departamentos más productivos como Marcos Juárez y Unión. Lo que es soja ocurre algo similar. En lo que es la soja de segunda, el planteo trigo-soja de segunda, da resultados negativos en gran parte de la provincia, y lo que es soja de primera, ahí también similar al maíz, en los departamentos más productivos tiene resultados relativamente favorables. Sin embargo, estamos en niveles de precios bastante bajos. En soja estamos hablando de $240, que si se le aplica una retención del 35% estaríamos hablando de $205, lo cual son números muy bajos para la economía del país y para el productor. Entonces eso haría que la rentabilidad esté bastante complicada. Por lo tanto, un aumento de los derechos de exportación va a generar, no sé si una menor área sembrada, pero no tengo dudas que una menor aplicación de tecnología y que eso se puede traducir en un menor volumen de producción. Menor volumen de producción, tal vez una menor calidad. Así es, también menor calidad de granos. Esto es lo que habíamos visto en los últimos años, que al margen del buen clima que nos acompañó en la última campaña en particular, hemos tenido un productor que ha invertido mucho dinero, debido a que las condiciones así lo permitían, y sabía que cuando iba a cosechar iba a poder vender, comercializar su grano libremente. Hoy podemos llegar a tener otro tipo de restricciones que dificulten el negocio, dificulten el precio que reciba el productor, y eso haga que sea mucho más cauto e invierta menos en tecnología. Y también tenemos que tener presente que podemos llegar a tener una campaña que en términos climáticos se avisora como que puede llegar a ser normal. No vamos a esperar grandes cosas como la campaña pasada, donde tuvimos un récord, así que eso también es muy importante, porque con rendimientos normales la situación sería bastante complicada. Bien, hoy por hoy, ¿qué se le podría llegar a recomendar al productor agropecuario que está prestando atención a esto del regreso o el incremento de las retenciones y por sobre todas las cosas está pensando en hacer números y ver qué encara, si siembra o no siembra? Bueno, ya gran parte de los productores tiene comprometida la siembra, entonces lo va a hacer, el productor va a sembrar. Lo que sí tiene que ver es que si hay precios atractivos en los mercados futuros o forward que puede llegar a realizar, que le cierren sus resultados con rendimientos promedios, que lo puede llegar a hacer. Eso es lo que también estuvimos viendo en los últimos días, donde los negocios se han acelerado. La nueva campaña en trigo ya se ha vendido gran parte de la campaña futura, todavía no se terminó de cosechar y ya se vendió gran parte, y esto es porque los productores están tratando de asegurarse un precio ante un contexto donde seguramente vamos a tener un aumento de los derechos de exportación. Para que se den una idea, lo que es el mercado a término de Buenos Aires todavía no asumió, no está demostrando un valor con una retención del 35% para la soja y el 15% para el maíz. Por lo tanto, hay un diferencial que se podría aprovechar hasta el 10 de diciembre, cuando ya sea una realidad el derecho de exportación, y ahí ya van a cambiar los precios y vamos a tener que jugar, o vamos a tener que tener otras reglas de juego.